Hola familia, bienvenidos a Iglesia Vida. Yo soy Josiel Ávila y estas son las noticias de la semana. Presta mucha atención porque no te puedes perder ninguna de nuestras actividades. ¡Comenzamos! La oración es nuestra columna principal como iglesia y también es parte de nuestra cultura. Es por eso que te invitamos a que formes parte de la oración, una reunión donde oramos por diferentes aspectos de nuestro estado, de nuestro país y también de nuestra ciudad. Así que te invitamos este sábado de 7 a 8 de la mañana de manera presencial. En caso de que no puedas venir, también puedes orar con nosotros a través de Facebook o escucharnos por Vive Radio en la 104.5 de FM. Que por cierto, en Vive Radio, tus programas favoritos ya están de vuelta. Y nada mejor que estar de buenas escuchando tu canción favorita por las mañanas, así como escuchar un consejo para tu vida y tu familia. Recuerda que es importante tener una mente sana y para eso está Terapia Abierta. Yo te invito para que escojas tu mejor zona para convertirte en un pro en la mejor música por las tardes y eso te dejará sin filtro. Es momento de estar bajo riesgo para convertirte en un gran fan de Vive Radio. Y es que una vez cuando tú escuchas Vive Radio, aunque estés en contracultura, te encantará escucharlo. Así que no te lo puedes perder. Escucha Vive Radio todos los días por la 104.5 de FM. En pantalla están apareciendo tus programas favoritos que yo sé que te encantarán y no te lo puedes perder. En caso de que no quieras perderte ninguno de los programas de Vive Radio, tengo para ti Seno Radio, donde tú puedes escuchar la estación las 24 horas del día desde tu celular o cualquier dispositivo móvil. Solamente tienes que escanear el código QR que aparece en pantalla o bien descargarla en la tienda de aplicaciones de tu celular. Y de esta manera nos escucharás en todo momento y en todo lugar. La primera temporada de Grupos Pequeños en este 2024 está por iniciar y eso significa nuevos grupos, nuevos directores, pero también nuevas oportunidades para conocer a más personas y fortalecer nuestra fe. Si tú quieres ser director o anfitrión en esta nueva temporada, ya puedes registrarte. En el lobby habrá alguien esperándote para tu registro. Recuerda que si en la temporada pasada ya fuiste director o anfitrión y quieres serlo nuevamente, también deberás registrarte. El registro tiene una fecha límite para el miércoles 17 de enero, ya que el domingo 21 de enero realizaremos fotografías para el directorio de Grupos Pequeños. Así que no pierdas esta oportunidad y cada vez seamos más grupos para tener esta gran familia de Iglesia Vida. Parte de la cultura de Iglesia Vida es crear cursos y programas que fomenten tu crecimiento espiritual, emocional y personal. Y es por eso que quiero presentarte uno de los cursos más importantes de Iglesia Vida y es Pasos para la Recuperación. Es un curso que durante 18 semanas te guiarán para sanar tu corazón, pero también para soltar cosas de tu pasado que ya tienes que decirle adiós. Así que es momento de inscribirte para cambiar tu vida totalmente. Si tú preguntas a cualquier persona que ha tomado este curso, te dirán que les cambió la vida. Yo ya lo tomé y mi vida no ha sido igual desde ese momento. Y es que he entendido tantas cosas y he dejado tantas cosas que me tenían prisionero, que no me dejaban avanzar. Es momento de que tú sí puedas avanzar y que puedas sanar tu corazón. Te invito para que formes parte de esta nueva generación de Pasos para la Recuperación. Si quieres obtener mayor información, acércate con Juan Luis Lira. Pero espera, tienes que hacerlo inmediatamente porque es cupo limitado. Sé parte de esto y yo sé que te cambiará la vida. Y familia, estas son las noticias de Iglesia Vida. Para obtener mayor información o inscribirte en alguna de nuestras actividades, puedes escanear el código QR que aparece en pantalla o bien envíanos un WhatsApp y con gusto te responderemos. Ha llegado el momento de escuchar un mensaje relevante. Para eso, pon en silencio tu teléfono celular, dispón tu corazón y demos un fuerte aplauso a nuestro conferencista. Hola, soy yo, pero ahora en persona. Bienvenidos a Iglesia Vida. Qué bueno que estamos un miércoles más aquí en Noches Vida y estamos emocionados, ¿verdad? Muy bien.
no sé si haya personas que el día de hoy nos acompañan por primera vez. Estaríamos muy emocionados y sí hay, porque aquí festejamos y celebramos contigo. Entonces, ¿te parece si levantas tu mano solamente para celebrar contigo que el día de hoy nos acompañas? Allá hay una persona, súper bien. Acá hay otra persona que nos acompaña. Allá hay otra persona atrás. Muchas gracias por venir y bienvenidos. Yo sé que Dios hablará hoy a su vida. Y bien, ¿les parece si escuchamos palabra de Dios? Quiero mandar un saludo a todos los que nos ven en Facebook, a todos los que nos escuchan por Vive Radio. Les invito para que se queden allí porque vamos a compartir palabra y espero que sea Dios el que hable directamente a tu corazón. ¿Y qué te parece si todos cerramos nuestros ojos y platicamos con Dios en este momento y le decimos: Dios, habla mi vida? Señor, estamos en tu presencia, te damos gracias porque tú eres el Dios de amor y nos has salvado hasta hoy, Señor, y nos tienes en este lugar para un propósito en específico. Te pedimos, Padre, que el día de hoy tú nos hables, que hables a mi vida para poder entender y recibir esa palabra que yo he estado buscando, esa palabra que yo necesito, esa palabra que me puede ayudar para convertirme en mejor persona, Señor. Que sea el Espíritu Santo que hable a mi corazón y que me haga entender que necesito modificar, que necesito crecer, que necesito inspirarme más en ti y conocer más de ti para ser mejor persona y poder contribuir en este mundo. Te doy gracias por tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, vamos a escuchar palabra. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Muy bien, entonces vamos a iniciar. Todavía no te voy a dar el título, ya ves que casi siempre te doy el título al principio, pero ahorita primero te quiero contar una historia. Yo tengo 30 años ya, aunque me cueste decirlo, ya cumplí 30 años. Los cumplí a finales de año, entonces todavía no me acostumbro, y a veces digo 20 y tantos, pero tengo 30. Pero justo cuando salí de la universidad tenía 22 años y la persona que era hace 8 años era una persona muy diferente a la que soy ahora. Era una persona con mucho miedo. Iba saliendo de la universidad y no sabía qué era lo que me deparaba del futuro. No sabía si me iban a contratar. De hecho, estaba poniendo a prueba yo mismo. No sabía si en realidad había aprendido lo que estudié en la universidad. Llega un momento donde se te pone en blanco todo y dije: ok, ¿qué estudié estos 4 años? No me acuerdo de nada. Así estaba yo, pero estaba tan nervioso que en mi mente no me van a contratar en ninguna parte, porque no tengo experiencia, porque no sé nada, y aparte yo mismo como que me echaba para abajo. Pero justo cuando salí de la universidad, pues dije: ni modo, no sé nada, no me acuerdo de nada, pero voy a empezar a enviar currículums. Así que me puse a enviar currículums por internet a las diferentes propuestas, ofertas laborales que había. 3 meses después, no creas que fue al momento, sino 3 meses después de que yo terminé mi carrera, una empresa confía en mí, se anima a confiar en un inexperto. Me mandan a una entrevista de trabajo y justo en la entrevista pues yo le digo la verdad al que está entrevistando. Le digo: la verdad, voy saliendo de la universidad, jamás he trabajado, no tengo experiencia, pero sí mucha disposición y mucha actitud. Y como que eso le gustó al entrevistador. Me dijo: la verdad, me estoy dando cuenta en tu currículum que estás verde. Me dice: no sabes nada. Y hay otras personas que tienen más experiencia que han venido, pero me ha gustado tu actitud. Entonces tú vas a ser contratado. Y me contrataron. Pero me llamó mucho la atención porque yo de verdad no sabía nada. Ya me van a ver ustedes el primer día de trabajo. Estaba súper nervioso. Ahí voy en el camión, pago $3.50 con la credencial de estudiante. Y voy en el camión, llego a mi trabajo todo nervioso, toco, saludo y miraba mucha gente. Yo decía: es que toda esta gente está mucho más experta que yo. Toda esta gente sabe muchísimo más que yo. ¿Yo qué ando haciendo aquí? Ya casi me voy para mi casa y mejor me dedico a que mi mamá y mi papá me mantenga hasta la muerte, ¿no? Pero me animé y ahí estuve. Entonces ahí ven a un joven de 22 años incursionando en ese mundo laboral, en ese mundo profesional. Pero conforme yo iba trabajando, iba yendo a la oficina, conforme fue pasando el tiempo, entendí cómo funcionaba todo el sistema. Empecé a analizar a mis compañeros, empecé a analizar todo el sistema, vi cómo era mi jefe y empecé a ver y entender cómo era el mundo profesional. Llegó un momento donde me convertí en un experto en mi área.
Es decir, cuando los de mi área querían saber algo, iban y me preguntaban a mí, el inexperto que no sabía nada, pues ya me había convertido en un experto. Pero no solo eso, aprendí también sobre las otras áreas de los demás, porque yo siempre era así como bien metiche. Yo llegaba, ¿qué haces? ¿Pero para qué es eso? El chiste es que llegó un momento donde yo ya sabía mi área, pero también sabía la área del compañero, pero también sabía la del otro. Entonces, cuando alguien faltaba, me pedían el favor a mí. Oye, no voy a poder ir, pero me ayudas, al cabo tú ya sabes. Y yo, sí, claro que sí. Entonces, yo le sabía a todo. Y llegó un momento donde los jefes, los meros se dieron cuenta. Y se dieron cuenta y notaron que la persona que podía dominar cualquier área era yo. Y en menos de un año me gané la confianza de los directivos de la empresa. Es decir, que durante un tiempo yo empecé y realmente no sabía nada, era inexperto, no tenía experiencia. Pero por mi disposición, por mi compromiso y por mis ganas de aprender y hacer algo, me llegué a convertir en una de las personas con más confianza dentro de la empresa. Es decir, pasé de ser un junior a un senior. Di conmigo junior y di conmigo senior. Y a lo mejor pueden ser palabras extrañas, y ese es el título de la palabra del día de hoy: de junior a senior. Y si te das cuenta, lo hice adrede. Aquí se ve como que una sillita ejecutiva más sencillona, y acá cuando vemos a senior, vemos pues algo como más presidencial, más acá, porque justo en el medio laboral existen estos dos perfiles de trabajo. Están los junior y están los senior. Si eres bilingüe y te gusta el inglés, es senior. Pero si es español, senior. ¿Va? Muy bien. En términos laborales se utilizan estas dos palabras para descripciones de puestos. No sé si a alguno les ha tocado ver. El junior se trata de una persona principiante, mientras el senior es una persona profesional experimentada, el cual recolecta ciertas características y habilidades adquiridas de la experiencia. Aquí tenemos el junior y el senior. La palabra junior es la más popular. Yo creo que la mayoría hemos escuchado la palabra junior, ¿verdad? Es tan popular que la hemos utilizado para diferentes aspectos. Esto al menos tiene que ver, yo creo, con nuestra cultura, y a lo mejor porque colindamos un poquito con Estados Unidos, donde la palabra es muy utilizada allá. Hemos escuchado que junior se refiere para cuando hablamos del hijo más chiquito. Es decir, es el junior o el más chiquito, el menor de la familia. También hemos escuchado junior cuando el hijo se llama igual al papá. Es decir, tenemos a José Grande y al José Junior. También nos hemos referido a junior cuando decimos que es el hijo favorito o el más consentido, que es el que le dan todos los privilegios y él no trabaja, no se esfuerza para nada porque su papá está ahí y es el junior, ¿verdad? Sí lo hemos utilizado también. Pero también lo hemos utilizado en aspectos que tienen que ver con la escuela. Hay lugares donde a los niños pequeños les dicen junior, hay un kinder donde hay juniors, etc. Es decir, el término junior se utiliza para diferentes aspectos, pero si nos ponemos a analizar en el trabajo, en la familia, incluso en la escuela, todo va relacionado con algo. Es el más chiquito, el principiante o el inexperto, el que no tiene tanta experiencia. Entonces, es ahí donde nosotros podemos ya como entender algo. Me puse a investigar, obviamente dije yo, eso es lo que nosotros percibimos, pero ¿qué dice pues realmente la Real Academia? ¿Qué dice el diccionario de eso? Bueno, la palabra junior, aunque yo pensaba que era una palabra en inglés, realmente tiene origen latín, que significa el más joven, y es así como tal, junior. Y también me puse a investigar la palabra senior, que también viene del latín, no viene del inglés, viene del latín, que es senex, que significa más viejo o anciano. Ese es como que el origen principal de estas dos palabras. Es decir, se le refería a junior como al más chiquito o a los jóvenes, y se le refería senior a las personas ya más avanzadas. Entonces, aquí nosotros describimos al junior como al principiante y más joven, y al senior como el más experimentado y el mayor. Lo que es interesante es que en este ámbito laboral, cuando hablamos de junior y cuando hablamos de senior, no se refiere a la edad, sino que se refiere a la madurez y la disposición que tienen las personas en algo específico. Y quiero que te grabes esto:
Cuando hablamos de junior y hablamos de senior, no nos referimos a la edad o qué tanto tiempo le estamos dedicando a algo, sino a la madurez y disposición de las personas en algo específico. En la vida cristiana, como personas de fe, también podemos existir diferentes personas entre nosotros. Hay algunos que tienen más experiencia, hay otros que han alcanzado un nivel de madurez más grande que otros. Es decir, dentro de nosotros hay juniors, pero también hay seniors en la fe. Ser mayor o tener más tiempo en la iglesia o incluso tener mucho conocimiento de la iglesia, de la Biblia o de la iglesia, no te garantiza ser un senior, ya que hay otros factores que debemos utilizar para medir o entender si yo soy un junior o soy un senior. Es por eso que hice una tabla comparativa entre qué es un junior y qué es un senior en el aspecto de la iglesia y nuestra fe cristiana, y quiero hoy ver algunas características de esto, y de esta forma que tú y yo podamos tener una mayor comprensión de lo que estamos hablando. ¿Quieres ver esa tabla? Muy bien, vamos a ir como punto por punto. Número 1, el junior tiene una necesidad de un Dios evidente en su vida, y el senior conoce a Dios, aunque a veces la presencia de Dios no sea evidente. Es decir, cuando un cristiano es junior, tiene esa necesidad de ver a Dios y sus maravillas constantemente de manera evidente, de manera tangible. ¿A quién podemos catalogar como un junior? A una persona que recién va llegando a la iglesia y va conociendo de Dios. Yo creo que todos hemos pasado por esa situación y por ese lugar de junior. Pero muchas veces venimos con muchos vacíos, con muchos problemas, llegamos a la iglesia, conocemos a Dios y Dios se empieza a revelar de una forma bien grande, que nosotros decimos, wow, Dios ha hecho esto conmigo y estamos bien emocionados. Es que le dije a Dios y Dios me confirmó y empezamos a ver que Dios me sanó y que Dios empezó a hacer esto en mi vida y empezamos a ver a un Dios evidente. Cuando recién llegamos a la iglesia, cuando estamos en ese nivel de juniors, empezamos a ver a un Dios que es muy, muy evidente. ¿Por qué? Porque Dios quiere enamorarte. Dios quiere estar allí porque además eres un junior, sabe que tiene que cuidarte. Y Dios está allí, por lo tanto, Dios entiende la necesidad del junior de ver a un Dios evidente para convencerse que realmente hay un Dios que le puede ayudar. Pero un senior conoce a Dios y aunque a veces no sea tan evidente, porque déjame decirte que Dios a veces puede ser silencioso. Y muchas veces un junior no puede entender ese silencio de Dios. Y puedes llegar a un momento en donde un junior empieza a ver que hay ausencia de Dios, puede tambalearse su fe. Pero un senior, aunque tenga o vea la ausencia de Dios, su fe no se tambalea, su fe se mantiene constante. Entonces, esa es una de las características. Más adelante vamos a ir descubriendo el por qué. Siguiente. Un junior aún no comprende los propósitos y la forma en que Dios trabaja. Pero un senior entiende que Dios crea propósitos conforme a nuestras situaciones. A nosotros, como todas las personas, nos pasan cosas buenas y nos pasan cosas malas. Pero muchas veces cuando un junior en la fe va conociendo de Dios y atraviesa un momento complicado, a veces es difícil entender el por qué está pasando esa situación. Y a veces decimos, Dios, ¿por qué pasa esto? O empezamos a echar la culpa a Dios, y es normal porque es parte de la madurez de un junior. Pero un senior, una persona que ya ha entendido, entiende que las situaciones que nos pasan, Dios siempre va a encontrar un propósito en eso. Si nos pasó algo delicado a mí o a mi familiar, Dios va a encontrar un propósito en eso. Si tuvimos un accidente, Dios va a encontrar un propósito en eso. Y es decir, no estamos diciendo que Dios provoca todas las cosas, porque tú y yo tomamos decisiones y las decisiones tienen consecuencias. Pero en esa consecuencia Dios ve la oportunidad para encontrar un propósito y darle un propósito a tu vida y a la situación que estás pasando. Pero ahora, entenderlo a veces puede ser complicado, porque probablemente estamos en el nivel de madurez de un junior. Pero un senior lo entiende y aprovecha esa situación. ¿Lo captamos? Muy bien. Tercero, un junior en su fe, la mayoría de las veces está basada en emociones. Y un senior, su fe se mantiene fuerte pese a situaciones difíciles.
Muchas veces cuando vamos llegando a la iglesia podemos caer en esta situación emocional. Y ahora te digo, no quiere decir que sea malo, porque a todos nos ha pasado. Pero es importante entender que dentro de nuestra madurez como cristiano debemos de pasar de lo emocional a una fe con convicción, de lo emocional a una fe racional que entiende la situación a pesar de las diferentes circunstancias y que no se deja llevar por una emoción. ¿Qué es lo que pasa cuando muchas veces vamos llegando a la iglesia? Vemos tantas maravillas de Dios porque el Junior tiene necesidades de Dios, de un Dios evidente en su vida, que cuando empieza a presentarse una situación complicada, probablemente empezamos a decir, a lo mejor esto no era para mí. No, sí es para ti, pero tus emociones te están dominando. Y empezamos a decir, a lo mejor Dios no existe y me lo inventé todo. No, Dios sí existe, pero tus emociones te están dominando. Entonces, es ahí donde como juniors a veces podemos pasar por situaciones donde nuestra fe puede ser tambaleada por nuestras emociones. Pero es comprensible. Lo importante es que entendamos que no debemos de mantenernos ahí, sino de brincar a ser un senior y que nuestra fe se mantenga fuerte a pesar de las situaciones difíciles. La siguiente característica o comparación de un junior con un senior es que a un junior le cuesta desprenderse de actitudes o hábitos de su vida anterior, y a un senior ha decidido o ha creado un nuevo estilo de vida conforme a los principios bíblicos de Dios y de la Biblia. Entonces, esta característica, si yo ahorita me hago un análisis y digo, ok, yo he entendido que he aceptado a Jesús, he entendido su perdón, lo he recibido en mi vida, pero muchas veces damos ese paso, pero a veces es complicado dejar ciertos hábitos o aspectos que tenemos en nuestra vida pasada, que decimos, es que pues no es tan malo, es que no me va a hacer tan mal, es que si lo hago un poquito no pasa nada, y empezamos a querer tener ciertos hábitos. Ahora, es natural del ser humano batallar al quererse desprender de algo que ya estaba acostumbrado, pero esa es una característica de un junior. Sin embargo, un senior ya crea un nuevo estilo de vida, es decir, un senior ya es totalmente diferente a la persona que era cuando recién iba conociendo a Jesús. La siguiente comparación es que un junior necesita ser guiado a través de un mentor o de un líder. No puede guiar a otro junior. Un junior no puede guiar a otro junior. Sin embargo, un senior también necesita o tiene un mentor, pero además identifica las áreas de oportunidad de los demás y ofrece su ayuda. Ahora, esto es importante de un senior. Muchas veces tú y yo podemos pensar que somos seniors y decimos, no, yo ya tengo mucho tiempo en la iglesia, yo ya soy maduro en la fe. Podemos creer que somos seniors, pero si no tengo un mentor, a pesar de ya tener mucho tiempo en la iglesia, quiere decir que estamos en negación y que estamos ocultando algo probablemente. Pero necesitamos un mentor, necesitamos con quién platicar, necesitamos con quién pedir consejo, a pesar de que tengamos muchos años en la iglesia o en la fe. Entonces, si tenemos muchos años pero no tengo un mentor, probablemente no soy un senior, soy un junior y no me he dado cuenta. Entonces, algo muy importante también es que un senior identifica las áreas de oportunidad de los demás, pero no para señalar ni para juzgar, sino para ofrecer su ayuda. Y si yo tengo mucho tiempo en la iglesia, pero volteo para ver las áreas de oportunidad de los demás para señalar o juzgar, déjame decirte que no eres un senior, eres un junior. Entonces, es ahí donde tenemos que ver, realmente identificar las características para ver en dónde estamos. Lo siguiente, un junior se molesta con Dios si no obtiene lo que desea. Y esto nos puede pasar a todos. Yo me he molestado, o sea, te soy sincero, yo he sido un junior. Me molesto cuando no tengo lo que él ha estado pidiendo a Dios. Pero un junior entiende que Dios provee lo que necesitamos más allá de lo que deseamos. Dios siempre nos va a dar lo que necesitamos, pero muchas veces es complicado entenderlo. Un senior, y dije yo, un junior, una disculpa, gracias pastor. Bien, entonces entendemos estas características para comprender quién es un junior y quién es un senior. Perfecto. En esta tabla comparativa
no está para señalar cuál es correcta y cuál es la incorrecta. No digas, es que el senior es el correcto y el junior es incorrecto. No, sino identificar en dónde estamos ubicados y entender hacia dónde debemos enfocarnos. La vida cristiana se trata de crecimiento, de avance y madurez. No puedes estar en el mismo lugar por mucho tiempo, porque eso te convertirá en una persona en frustración y serías un peligro para ti mismo, pero también para los demás. Entonces, si tú eres un junior y quieres vivir toda tu vida de junior, te estás convirtiendo en un peligro para ti y para los demás. Necesitas avanzar. Necesitas dejar de ser junior para poder pasar a senior. Necesitas dar ese paso. Está bien, muchos podemos estar en la situación de junior y es parte natural de un proceso, pero necesitas avanzar. No te puedes quedar siempre en el mismo lugar. ¿Estamos de acuerdo? Dios quiere que tú avances, que crezcas, que en tu entendimiento vaya desarrollándose y expandiéndose cada vez más. Dios quiere que pases de ser junior a senior sin prisa, pero sin pausas. Di conmigo, sin prisa, pero sin pausas. Es decir, no necesitas compararte y ver la carrera del que tienes a un lado. Probablemente el que tienes a un lado llegó antes que tú a la iglesia y probablemente su proceso con Dios ha sido diferente y ha alcanzado el nivel de madurez diferente a ti. Y eso no significa que tú vayas mal, sino que cada quien va a sus tiempos, sin prisa, pero sin pausas. No te desesperes si tú dices, ya me estoy dando cuenta que soy un junior, ya quiero ser un senior. No, tranquilo, no te desesperes, sino que es importante ir avanzando, pero jamás detenerte. Jamás hacer pausas y mucho menos retroceder, pero sí ir al tiempo que nosotros vayamos viendo que Dios nos va guiando. ¿Perfecto? Quiero utilizar un ejemplo que es uno de mis favoritos y creo que es uno de los más evidentes donde Dios se preocupa porque sus hijos pasemos de ser junior a senior. Y es la historia del pueblo de Israel cuando sale de Egipto y se dirige a la tierra prometida. Y me llama mucho la atención porque justo nuestro pastor, si no vinieron el domingo pasado, pueden escuchar la prédica, habló un poquito sobre cómo era el pueblo de Israel. Habló un poquito de cómo fue la situación cuando el pueblo de Israel sale del desierto y está en el desierto y llega a conquistar la tierra prometida. Y me llama mucho la atención esta historia. Quiero leer algunos textos nada más para que tengamos un poquito de contexto. En Éxodo capítulo 3, versículo 14 al 17 dice así, lo leemos juntos. Dios le contestó, diles que soy el Dios eterno y que me llamo yo soy. Diles a todos que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los antepasados de ustedes. Así que ve a Egipto y reúne a los jefes de Israel. Cuéntales que yo, su Dios, me aparecí ante ti y que sé muy bien cómo sufren en Egipto. Diles que les prometo librarlos de su esclavitud, sacarlos de Egipto y llevarlos a Canaán, país donde viven pueblos que no me conocen. Es un país tan rico que siempre hay abundancia de alimentos. Moisés, cuando Dios le dice esto a Moisés, Moisés llega a convertirse en el líder del pueblo de Israel en Egipto y una vez que salen de Egipto. Una vez que ellos salen, vieron muchas maravillas en Egipto. Si se dan cuenta, Dios hizo muchas cosas para el pueblo de Egipto para que permitieran y pudiera salir el pueblo de Israel. Y los israelitas fueron testigos de todas las maravillas que Dios hizo. Pero también cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, empiezan a ver también grandes maravillas de Dios. Es decir, empiezan a tener a un Dios evidente. Empiezan a ver a un Dios que era tangible, que ellos podían darse cuenta del gran poder y que realmente Dios, que sus antepasados habían hablado, realmente existía y ellos lo estaban viendo en carne propia. Ellos vieron cómo el mar se abrió en dos y ellos pudieron cruzar el Mar Rojo. Ellos vieron cómo una nube estaba en el cielo y los protegía en el día y en la noche. Ellos pudieron ver cómo pan caía del cielo para darles alimento. Es decir, ellos eran juniors y necesitaban a un Dios evidente. Y el Dios evidente estaba ahí. Es decir, el pueblo de Israel estaba esclavo por más de 400 años y llega Dios a rescatarlos. Ellos empiezan a conocer al Dios de sus antepasados y están en ese momento que son juniors, no tienen experiencia en eso. Son juniors
y ellos necesitan a un Dios evidente, y Dios estaba siendo evidente ahí. Pero algo que me llama mucho la atención, y el pastor lo menciona mucho, es que Dios no es un papá de hijos juniors. Es decir, Dios va a ser tu padre cuando eres junior por un momento, en ese momento que lo necesitas, pero llega un momento donde Dios dice: hey, ya pasó mucho tiempo aquí, ándale, para adelante. Y empezamos a tener que avanzar. Después de esto, Dios manda pan del cielo para ellos. Ellos ven algo extraordinario en su vida, pero a pesar de eso, los israelitas que eran nuevos en esa travesía, ellos empezaron a experimentar esa confianza y fe en Dios. Y escucha cómo dice en Éxodo capítulo 16, versículo 19. Dice: entonces Moisés les dijo: no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente, pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba, y Moisés se enojó mucho con ellos. Dios estaba llevando al pueblo de Israel poco a poco. Es un proceso donde Dios quería mostrarle al pueblo de Israel quién era Él. Dios sabía que el pueblo de Israel en ese momento era un pueblo junior, que necesitaba ser guiado. Dios en el desierto estaba tratando con juniors que más adelante se convertirían en seniors. Dios siempre estaba procurando que ellos avanzaran y que no se quedaran con la misma madurez, sino que pudieran obtener mayor madurez, ni el mismo pensamiento. Dios siempre estuvo procurando que el pueblo de Israel creciera en su fe. Es decir, que ellos cada vez más se dieron cuenta quién era Dios, el que los había salvado, quién era el Dios de sus antepasados. Mientras Dios enseñaba al pueblo de Israel a tener fe en Él, también les enseñó a tener que conquistar. Ellos debían dominar pueblos que estaban ocupados por otras tribus, un pueblo sin experiencia en guerra que poco a poco, con la ayuda de Dios, empezaron a conquistar. Es decir, el pueblo de Israel era junior en todo. No tenía experiencia en guerra, no tenía experiencia en el Dios que tenía poder y que podía hacer milagros, porque estaban 400 años de esclavitud. No pudieron aprender mucho de conquista, de guerra, en 400 años de esclavitud. Fue así durante un proceso de 40 años, con altos y bajos, que el pueblo de Israel conquistó la tierra prometida, el lugar que Dios había diseñado para ellos. Aquel pueblo que no conocía el poder de Dios en experiencia propia, aprendió a ver su poder, a esperar en Él, confiar en Él. Pero también aquel pueblo que no tenía experiencia en guerra, se volvió de los más fuertes del mundo. La clave fue tener a Dios de su lado. El pueblo de Israel, que era un pueblo junior, en esa travesía de 40 años se convirtió en un pueblo senior que conquistó la tierra prometida. Si ahora entendemos la importancia de pasar de junior a senior, yo creo que puede preguntarse esta pregunta: ¿qué tengo que hacer para pasar de junior a senior en la fe? Y es por eso que quiero plantearte hoy 4 acciones para convertirse en un senior en la fe. ¿Cuántas acciones? Perfecto. Vamos con la acción número 1. La acción número 1, lo que tienes que hacer para convertirte en un senior en la fe, es confiar en Dios a pesar del silencio. En Éxodo capítulo 32, 1 dice: cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra, no sabemos qué le haya acontecido. Es decir, Moisés había ido a platicar con Dios a un monte, y en ese lugar Dios le estaba enseñando a Moisés todas las reglas, los reglamentos, los 10 mandamientos, los estaba escribiendo en tabla, en piedra. Dios estaba preparando algo para el pueblo de Israel. Pero ese proceso tardó un poco, tanto que el pueblo de Israel se desesperó. Y se desesperó tanto que le dijeron a Aarón que hicieran un becerro de oro. Moisés había subido al monte para hablar, donde estaban platicando con Dios. Entonces crearon ese becerro de oro, un falso de Dios, porque se desesperaron y no esperaron a Moisés. Creer en Dios es muy fácil cuando Él es muy evidente en nuestras vidas.
Pero una vez que Dios no empieza a ser tan evidente, es cuando nuestra fe se puede sentir tambaleando. Y es cuando probablemente puede pasar en nuestro pensamiento en crear otros dioses, porque creemos que el Dios de nosotros nos ha abandonado. Y es porque allí nuestro pensamiento está siendo junior. Realmente todavía no hemos alcanzado ese nivel de madurez. Pero escucha, Dios necesita hacernos esperar, porque de esa manera podremos avanzar y no quedarnos en la misma madurez. Dios no puede consentirnos siempre y siempre ser tan evidente, porque cuando tú estás viendo un Dios evidente en todo momento, tu fe va a estar a tope por las emociones. Pero cuando tú dices que crees en Dios, pero no sientes a Dios, pero no ves a Dios, pero oras y crees que Dios no escucha las oraciones, allí cómo está tu fe. Y es ahí donde tu fe se debe de mantener intacta. ¿Y cómo hacerle para que nuestra fe se mantenga intacta a pesar de una situación difícil, a pesar de una situación complicada? Bueno, eso lo hace Dios cuando ve que somos junior y necesitamos avanzar. Eso lo hace Dios cuando vemos que estamos con nuestras emociones a tope, que estamos necesitando a un Dios evidente. Dios dice, ok, ya me mostré ante ti, ya te mostré mi poder, ya te mostré que yo puedo estar ahí en todo momento. ¿Qué pasa si guardo un poco de silencio? ¿Cómo va a ser tu fe? Y Dios pone a prueba tu fe. Pero es ahí donde debes seguir manteniéndote y creyendo que Dios está ahí contigo, aunque no lo escuches ni lo sientas. Y es ahí donde tu fe te va a llevar a un nuevo nivel y ya no vas a ser junior. Vas a empezar a pasar al nivel de convertirte en un senior. ¿Lo estamos entendiendo? Algo que debemos entender es que Dios siempre está. Di conmigo, Dios siempre está. Aunque no veamos la solución en nuestro problema, aunque no llegue ese trabajo esperado, aunque aún esa enfermedad sigue ahí, aunque la situación de tus hijos se vea complicada, debemos confiar en Dios con una fe latente y activa. A veces queremos que Dios obre en nuestra vida en nuestra forma y en nuestros tiempos, y si Dios no lo hace, entonces empezamos a dudar de Dios. Empezamos a creer que era mejor nuestro estilo de vida de antes. Empezamos a extrañar nuestro Egipto, cuando lo único que está haciendo Dios en ese tiempo de silencio es que confíes en Él y no te quedes en tu misma posición de junior, sino que empieces a actuar como un senior. Entonces, acción número 1, confiar en Dios a pesar del silencio. Ahora vamos con la acción número 2. Acción número 2, morir a tu generación y ser una nueva generación. En Números 32:10 dice: Dios se enojó muchísimo ese día y dijo: puesto que no quisieron obedecerme, juro que ninguno de los que salieron de Egipto mayor de 20 años entrará al territorio que prometí a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Solo entrarán Caleb y Josué, porque confiaron en mí. Algo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida, si queremos pasar de junior a senior, es morir a nosotros y a nuestro estilo de vida. Es morir a nuestros deseos, a nuestros sueños, a nuestros proyectos, para dar paso a una nueva generación en mi vida. Es decir, que la persona que llegó a la iglesia no sea la misma persona que llegue cuando se convierta en un senior. Es decir, el pueblo que salió de Egipto no es el mismo pueblo que llegó a la tierra prometida. Es decir, se necesitó que una generación muriera para convertirse en senior. Y es ahí donde tú y yo debemos de morir a nuestra generación, de morir a nosotros para poder dejar de ser junior y convertirnos en un senior. Morirnos a nuestra generación significa que nosotros debemos morir a nuestros hábitos, morir a nuestras costumbres, pero también morir a nuestros viejos pensamientos. Cuando aceptamos a Jesús, es difícil cambiar ciertos hábitos o pensamientos que teníamos en el pasado, que aunque a veces no nos dábamos cuenta, nos hacían daño o nos alejaban de Dios. Cada persona vive su proceso diferente, también conforme a los propósitos de Dios. Tú puedes conocer a una persona que con su encuentro con Jesús es una persona totalmente diferente. Desde ese día su vida puede cambiar radicalmente. Pero también hay otras que su transformación en su estilo de vida se vuelve un poquito más lento. Dios decide cómo trabajar con cada uno de ellos. El pueblo de Israel tardó 40 años en llegar a la tierra prometida.
Esto porque no querían abandonar su estilo de vida anterior y su confianza no estaba depositada plenamente en Dios. Entonces, cuando hablamos de morir a nosotros para ser una nueva generación, es que yo tengo que ser una persona totalmente diferente. Tengo que ser una persona diferente a la que era cuando recién iba llegando a la iglesia. Una persona diferente a la que era cuando recién conoció a Jesús. Porque debemos de ir en mejoría, debemos de ir en aumento. Que la misma persona que salió de Egipto no sea la misma que llegó a la tierra prometida. Y que la misma persona que llegó cuando conocía a Dios no sea la misma persona que es ahora y que será mañana. Es decir, cada día tenemos que ser mejor. Bien, acción número 3, di conmigo 3. Tomar posición de las promesas de Dios. En Josué 1:9 dice: yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Esto se lo dice Dios a Josué, porque Josué iba a ser el nuevo líder de todo el pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida. Es decir, Moisés había dejado su legado a Josué. Entonces Josué era el nuevo líder y Josué se estaba convirtiendo en un senior y Dios le dice: hey, tienes que ser valiente, tienes que animarte a tomar posesión de lo que yo ya los prometí. Dios le prometió a Abraham una tierra prometida donde estaría su generación, y eso era lo que estaba haciendo Dios. Por lo tanto, Josué lo único que tenía que hacer es ser fuerte y valiente. A veces, como cristianos, nos cuesta entender que tenemos poder en el nombre de Jesús, y a veces no creemos que tenemos ese poder y que Dios está de nuestro lado en todo momento. Y cuando decimos en todo momento, es en todo momento. Llegamos a creer que no somos capaces de hacer lo que otros sí hacen. No nos animamos a usar nuestros dones, a servir en un ministerio, a hablarle de Jesús a los demás. No nos animamos a edificar la iglesia, entre muchas más situaciones donde Dios nos llama para conquistar, pero no hemos dado ese paso de crecimiento. Lo nuevo nos da miedo, pero Dios siempre quiere llevarnos a lo nuevo, un terreno inexplorado que tiene listo para que lo conquistemos juntos. Dios quiere que expandas tu territorio en tu trabajo. Dios quiere que expandas tu territorio en tu familia, con tus amigos, que tomes posesión de lo que ya habías perdido y que tomes control de lo que ya no tenías control. Un senior es valiente, pero no porque sepa pelear, porque el pueblo de Israel no sabía pelear. Un senior es valiente, pero no porque sea un buen guerrero, sino porque tenga las mejores habilidades. Un senior es valiente porque entiende que Dios está de su lado y tiene una victoria garantizada. Entonces, muchas veces nosotros, cuando estamos en la madurez de junior, nos da miedo hacer algo porque creemos que Dios no nos va a respaldar. Pero Dios está contigo en todo momento, así como le dijo Josué: sé fuerte y valiente. Tú tienes que ser fuerte y valiente. La única manera para poder convertirte en un senior y dejar de ser un junior es que te animes, que tengas la valentía, que tengas la fe de animarte a hacer las cosas, porque Dios te va a respaldar en todo momento. Probablemente has sentido en tu corazón compartir de Dios a tus compañeros de trabajo y no te has animado porque te da miedo. Pero lo has sentido en tu corazón. Si lo has sentido en tu corazón, es Dios diciéndote: hazlo, y Él te va a respaldar. Si tú has sentido en tu corazón orar para que una persona sane y Dios te ha dicho: ora por ella, a lo mejor nos animamos, nos da miedo, decimos: no, es que yo no tengo ese poder, a lo mejor para eso nada más Él es el pastor. Pero Dios te ha dado a ti la habilidad, solamente tienes que animarte, y cuando te animes dejarás de ser un junior para poder pasar a ser un senior. Entonces, cuando tú y yo somos junior, podemos tener muchos miedos, pero necesitamos soltar ese miedo y entender que Dios, el Todopoderoso, está de nuestro lado. Y cuando el Dios Todopoderoso está de nuestro lado, tú y yo tenemos el poder en el nombre de Jesús. Tienes el poder de Dios contigo. Acción número 4, y a lo mejor esta te va a doler un poquito. Acción número 4, empezar a rendir frutos. En Éxodo capítulo 3 versículo 17 dice:
Israel, la tierra prometida, es un país tan rico que siempre hay abundancia de alimentos. Es decir, Dios estaba diciendo que cuando el pueblo de Israel llegara a esa tierra prometida, iba a llegar a un lugar rico, con mucho fruto. Y es así que cuando tú y yo pasamos de junior a senior, necesitamos empezar a rendir frutos para ser ricos en fruto. Cuando empiezas a hacer la voluntad de Dios, cuando empiezas a caminar con Él y tu fe crece, los frutos empiezan a ser evidentes en todos los aspectos. Tu carácter se hace fuerte y tienes mayor control de tus emociones. Aprendes a tener mayor discernimiento de la tentación y cómo huir de ellas. Empezamos a ver la mano de Dios en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con la familia. Empezamos a ver a los dones en mi vida desarrollarse. Es decir, los frutos son necesarios en la iglesia, en nuestra vida, y tenemos que trabajar en ellos. Tú y yo tenemos que ser una persona que tenga fruto. Y yo quiero hacerte una pregunta hoy y no la tomes personal. ¿Cuántos frutos tienes? ¿Cómo está tu carácter? ¿Cuántas personas han venido a la iglesia porque tú los invitaste? ¿Cómo has crecido en tus dones? ¿Cuántas veces te has animado a orar por alguien y que Dios haya hecho algo en esa persona? ¿Cómo están tus frutos? ¿Qué tantos frutos has hecho? En Juan capítulo 15 versículo 7 dice: si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Un senior tiene frutos. Si tú quieres ser un senior, tienes que dar frutos. En mi primer trabajo, ¿te acuerdas que te conté al inicio? Había personas que tenían muchísimo más tiempo que yo. Eso me dio a entender que ellos tenían muchísima más experiencia, que tenían mayor disciplina y que dominaban mejor las áreas. Pero me topé con pared y en menos de un año me había convertido en uno de los trabajadores de mayor confianza, porque me di cuenta que a pesar de que tengan mucho tiempo en el trabajo, no eran seniors. Y puede que tú y yo tengamos muchísimo tiempo conociendo de Dios. Puede que tú y yo tengamos muchísimo tiempo viniendo en la iglesia, pero si no damos frutos, no podemos ser seniors. Y podemos presumir que tenemos mucho tiempo en la iglesia, pero sin frutos, ¿qué somos? Somos junior. Para ser senior, que aunque el tiempo tiene que ver, no es lo absoluto. Puedes tener muchísimos años viniendo a la iglesia, pero si no tienes fruto, sigues siendo junior con muchos años. Eres un junior con muchos años. ¿Cómo vas en tu ministerio? ¿Cómo vas en tu relación con las personas de la iglesia? ¿Cómo vas en tu relación con tus pastores? ¿A cuántas personas invitaste a la iglesia en los últimos tiempos? ¿Te has convertido en la persona de confianza de todos en tu trabajo? ¿Los demás te buscan a ti porque creen que puedes darle una palabra correcta? ¿Cómo vas en tus dones? ¿Cómo vas en tu carácter? ¿Tus viejos amigos se han sorprendido de que ya no eres la misma persona? Si tus viejos amigos te ven igualito que antes, eres un junior con muchos años. De esa forma tú puedes medir tus frutos. Todos hemos pasado por ser juniors. Es parte de la vida. Es parte natural de una persona de fe. No es mi intención hoy hacerte sentir mal o convencerte de que eres un junior por tus acciones o características. Pero no puedes estar toda la vida siendo un junior. No es sano para ti ni sano para los demás, y no es el plan de Dios. No es sano para ti que siempre estés donde mismo y que tengas muchos años tal vez, o mucho tiempo o poco tiempo viniendo a la iglesia y desees mantenerte en tu mismo lugar. No es sano para ti, pero tampoco es sano para los demás, y no es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere usarte, quiere que seas medio para Él, quiere edificar a su iglesia a través de ti. No estás solamente para venir y escuchar, vienes también para ser escuchado.
Mi invitación es que te involucres en la iglesia. Involúcrate con Dios. Dile que aceptas tu propósito y que aceptas vivir para lo que Él te diseñó. No es plan de Dios que tú solamente vengas a la iglesia, te sientes y después te vayas y regreses el domingo. Dios te diseñó para que a través de ti más personas puedan conocer de Él, para que más personas puedan ser bendecidas con tu amistad, para que a través de un don o tus dones puedas edificar y ayudar para que Dios restaure los corazones de las personas. ¿Crees que Dios no quiere llevarte a esos niveles sobrenaturales? ¿Crees que Dios no te escogió a ti para eso? Dios nos escogió a cada uno de nosotros para ser más que una persona que viene a sentarse solamente. Dios nos escogió para que no seamos juniors. Tenemos que pasar por ser juniors, pero no quedarnos en juniors, sino llegar a ser seniors. Es momento de crecer, de expandirse, de rendir frutos, de ser la persona que Dios escogió para propósitos específicos. No seas un junior y empecemos a trabajar, porque un senior trabaja. Y si ya no quieres ser junior, hay que trabajar. Hay que entender que la vida no se trata de mí, lo que yo quiero y lo que yo deseo y cómo me va a mí en mi vida, sino que se trata de entender en qué puedo ayudar yo a los demás y para qué Dios me ha traído. Yo sé que tú tienes problemas, yo sé que tú tienes situaciones complicadas y a lo mejor es difícil que puedas ayudar a los demás cuando tú tienes problemas. Pero Dios se ha encargado de ti para bendecirte y de esa manera, una vez que seas bendecido, puedas bendecir a los demás. Cuando tú decides bendecir a los demás, estás dejando de ser un junior para convertirte en un senior. Tú y yo no somos de esta tierra, lo sabemos, pero mientras estamos en la tierra debemos enfocarnos en qué hacemos con nuestra fe, con nuestro carácter, con nuestros dones y con nuestros recursos. Aprovéchalos, úsalos y crece. Si quieres seguir siendo un junior, es decisión de cada uno de nosotros dónde estamos, pero no creo que sea el plan de Dios que tú siempre seas un junior. Porque cuando seas un junior no puedes edificar a los demás, no puedes usar tus dones para los demás, no puedes tener la autoridad para los demás porque no lo entendemos. Pero cuando tú decides dar ese paso, vas a ver cómo Dios va a obrar de una manera maravillosa en tu vida. Y lo que tú creías que no eras capaz de hacer, lo vas a empezar a hacer porque el poder de Dios va a ir sobre ti. Porque el poder sobrenatural de Dios te habilita para ciertas cosas que tú y yo no sabíamos. A lo mejor nos cuesta y nos da miedo, pero tenemos que hacerlo. Entonces hoy te quiero invitar para que dejemos de ser juniors y pasemos a ser seniors. Me gustaría invitarte a que hoy te pongas de pie y le des un fuerte aplauso a Dios. ¿Te parece si levantamos nuestras manos y le decimos a Dios: Señor, llévame a un nuevo nivel? No por mí, sino porque quiero ser de bendición para los demás. Queremos ser edificación para nuestra iglesia. Queremos ser instrumentos de ti, Dios. Queremos ser el medio para que los demás te conozcan. Queremos ser esas personas valientes que no deciden quedarse en su zona de confort, sino que se animan a hacer algo más, que se animan a dar ese paso de valentía para salir de Egipto y atravesar un desierto que puede ser complicado, un desierto que puede ser difícil, pero que tú, Dios, siempre estarás con nosotros. Estarás en todo momento con nosotros porque lo has prometido, porque tu palabra lo dice, Señor. Es normal que yo pueda pasar por momentos de duda, por entender que a lo mejor me has abandonado, pero tú nunca nos abandonas, Dios.
Tú siempre estás con nosotros, tú siempre estás guiándonos, tú siempre estás acompañándonos. Ayúdanos a entender y tener la madurez para entender que siempre estás con nosotros, para entender que tu amor con nosotros es más grande que cualquier cosa. Ayúdanos, Señor, a madurar en nuestra fe, a no ser las mismas personas de ayer y ser mejor que hoy. Ayúdanos, Padre, a tener el valor para animarnos a agradarte, para escuchar tu voz, para seguirte, Señor, y no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad tuya, Dios. Ayúdanos a entender qué es lo que quieres para nosotros, a dónde nos quieres guiar, cómo quieres usarnos, porque hemos entendido que tú quieres usarme, pero ayúdame a mostrar el camino para saber cómo hacerlo, Dios. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Levanta tus manos y adora a Dios hoy. Si hoy es la primera vez que vienes y escuchaste este mensaje, probablemente llegamos todos como juniors y hoy a lo mejor no sepas mucho de Dios, no sepas tanto de Él, pero no necesitamos saber mucho para recibirlo y aceptarlo en nuestra vida. Y cuando tú decides aceptar a Jesús, probablemente no ocurra algo mágico hoy, pero el Espíritu Santo estará en tu vida y empezarás a ver algo día a día y cómo Dios está contigo en todo momento. Y es por eso que me gustaría invitarte a que hagamos una oración y que hoy entendamos que Dios nos ha llamado, pero no nos ha llamado solamente hasta allí, sino para seguir creciendo y buscar más. Entonces hacemos esta oración juntos que va a aparecer en las pantallas laterales y decimos juntos: Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Damos un fuerte aplauso a Dios.